Buenas tardes, bienvenidos al siguiente panel que tratará sobre el siguiente temario: el proceso laboral en Madrid, España, características, etapas procesales, duración aproximada del juicio, métodos alternativos de resolución de conflictos, el rol de graduado social, ámbito de desempeño de su labor. El panel estará a cargo del doctor Javier San Martín Rodríguez. Él es presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España. Es académico correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Pública de León, es graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, abogado en ejercicio, graduado social, profesor universitario, entre otras cosas. Doctor San Martín tiene la palabra. Muchas gracias. Distinguidas autoridades. Distinguidas autoridades, queridos colegas, señoras y señores, en primer lugar quiero agradecer al doctor Costamagna y a los organizadores de este congreso, especialmente también a la ministra del Tribunal Superior, presidenta del Tribunal Superior, y a todos los compañeros presentes en la sala su posición en este congreso. Cuando han oído que soy el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, seguramente se han asustado. Dirán, ¿quién puede ser este hombre? Será muy importante, porque con ese cargo, pues así no será, ¿verdad? Pues lo cierto es que no es así. El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, o de abogados, o de notarios, o de registradores, es el órgano supremo de una profesión jurídica, de las 5 que hay en España: abogados, procuradores, notarios, registradores y graduados sociales. En España se da una paradoja, se da una cuestión muy importante en el proceso laboral exclusivamente, que es la convivencia a la par, en igualdad de condiciones, entre abogados y graduados sociales. Somos dos profesionales totalmente independientes, con dos formaciones académicas totalmente independientes, una de ellas el graduado social, con el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y otra, el abogado, con el grado en Derecho. Son, por tanto, dos profesiones independientes, autónomas, y les confieso que generalmente estamos en pugna la una con la otra, porque naturalmente el aumento de competencias de la una redunda en la merma de competencias de la otra. Pero lo cierto es que en la realidad, en la vida diaria, en lo cotidiano, convivimos perfectamente. Tanto es así que nuestra actuación, como ustedes conocen, ante los tribunales de justicia, se lleva a cabo con un traje talán, con una toga, y nuestros colegios profesionales en los tribunales del orden social están los colegios profesionales en el mismo lugar, de tal manera que un graduado social se pone la toga de un abogado un grado social. Sí, los problemas que se producen son más bien institucionales y en la más alta cúspide de las profesiones. Dicho esto, he sido invitado para hablar de mi experiencia en el proceso laboral y especialmente el proceso laboral en España. Yo me confieso un apasionado del derecho del trabajo y de la seguridad social. Toda mi formación, mis formaciones y mis estudios han ido dedicadas a ello. Incluso mis hijos, uno de ellos aquí presente, todos han incidido en la misma pasión que ha unido siempre a mi familia, que es el derecho del trabajo y de la seguridad social. El principio de oralidad creo que es fundamental para poder llevar a cabo una justicia con una gran celeridad, con una gran comodidad y sobre todo con algo que es importante en el mundo de la justicia, que es hacer justicia. No debe quedar en una frase hueca cuando hablamos de que los jueces están para hacer justicia, los abogados y los graduados sociales en orden laboral para vehiculizarla. No puede quedar en una frase hueca. El procedimiento laboral en España fue pionero en utilizar la oralidad. Cierto es que la jurisdicción penal naturalmente define incluso un propio juicio como el juicio oral, es decir, que ya la oralidad en la jurisdicción penal pues se lleva a cabo de una manera total y absoluta, pero cierto que la jurisdicción laboral, el principio de oralidad, pues arrastró el resto de jurisdicciones. Hemos de señalar que incluso tanto es así que la jurisdicción, una de las más complejas, lentas y probablemente tardías de nuestro ordenamiento,
la jurisdicción civil, la anterior ley de 1881, establecía el principio de oralidad únicamente en la segunda instancia, es decir, en la apelación. La reforma de la ley del año 2000 ya incorpora la oralidad hasta el punto de que hace un cambio total del sistema, y en los procedimientos ante la primera instancia, ante los juzgados de instancia, son procedimientos mixtos en el sentido de que se utiliza la oralidad y se utiliza la escritura. Pero bien es verdad que la oralidad ha impulsado de una manera importante a la jurisdicción civil, que no olvidemos, por otra parte, que es subsidiaria de aplicación de la jurisdicción social. Como decía, la jurisdicción civil ha pegado un impulso tremendo, y he oído en anteriores conferenciantes cómo hablaban de los plazos de los procedimientos, tanto civiles como penales como laborales. Pues debo decirles que la incorporación del nuevo sistema, de la combinación de la oralidad con el principio de escritura en la jurisdicción civil, ha dado lugar a un acortamiento de los plazos muy importantes, hasta el punto de que procedimientos ordinarios que existían con la anterior ley, con la ley de 1881, en los procedimientos de menor cuantía, que era lo habitual en el procedimiento civil, que podrían en algunos tribunales llegar incluso a los 3 años, en la actualidad no superarán. En el procedimiento civil. El procedimiento civil se principia por una demanda escrita, con una contestación escrita también, y una convocatoria del juez a que se produzcan una proposición de prueba. Esa proposición de prueba da lugar a una audiencia en fases procesales y temporales diferentes, en la cual las partes, los abogados, interrogan a los testigos, preguntan y exponen sus conclusiones de forma absolutamente oral, hasta el punto de que eso le permita al juez tener una inmediación total del procedimiento y da lugar, obviamente, a una aceleración de la producción de la sentencia. El quid, ¿dónde está el quid de la cuestión? También lo he oído en anteriores conferenciantes, no recuerdo en quién, hablaba de que, claro, era imposible porque se producía que el juez tendría que tomar una decisión jurisdiccional en base a las anotaciones que había hecho el secretario. En España llevamos ya años grabando todas las intervenciones, en todos los órdenes jurisdiccionales, hasta el punto de que incluso no vulgar por el hecho de ser despreciable, sino por el hecho de ser de inferior categoría, un juicio de faltas mínimo, tiene su propia grabación. De esta manera se va a producir posteriormente, en la apelación que se produce en el terreno civil, la obligación por parte del tribunal ya de apelación de ver la grabación, y de los abogados, para poder hacer el recurso de apelación, de señalar con pulcritud y con exactitud los minutos en los cuales consideran que se ha producido una vulneración o pretenden transformar. Digo esto desde el punto de vista del orden civil, porque lógicamente, al ser subsidiario del laboral, es el que merece, quizá a mi modo de ver, pues cierta importancia. Porque quería llegar ya directamente al procedimiento laboral. El procedimiento laboral, como les decía, siempre ha sido el procedimiento más rápido en España. Es el procedimiento que ha generado la mayor capacidad y la mayor lucidez, tanto de los letrados expositores como de los jueces que tienen que decidir. Y todo es porque, gracias a la oralidad, gracias a la posibilidad de expresar con palabras las cosas, se pueden llevar a cabo diferentes posiciones a la hora de vehiculizar los derechos de las partes. En el procedimiento laboral, en la actualidad, rige la ley reguladora de la jurisdicción social. Fíjense ustedes, expertos, abogados y jueces y magistrados, que ya abandonamos en nuestro país las leyes procesales para utilizar el gran nombre de una ley reguladora de una jurisdicción. Ya hemos hecho eso para la ley laboral y recientemente también para la ley contencioso administrativa, donde regula la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, que también importa de la ley reguladora de la jurisdicción social el principio de oralidad en la primera instancia. A mí se me plantean a veces cierta contrariedad, porque también he oído a lo largo de todo el Congreso que el principio de oralidad rige el procedimiento, y no es ortodoxamente cierto. Es decir, no hay un principio de oralidad puro. Lo hubo en Roma, cuando el derecho romano hablaba de los advogatus,
y les dejaban llevar a cabo desde el principio hasta el final, hasta que el juez realizaba su sentencia in voce. Eso era la oralidad pura, que no existía en otras civilizaciones, nunca existió en Egipto, siempre había por papiros, ni en Babilonia, si en Roma, como digo, que lo importamos los españoles, naturalmente tras la conquista del Imperio Romano de toda España, y que hemos llevado incluso en las 7 partidas de Alfonso X, que tuve ocasión de entregar ayer al doctor Bustamante, una edición magnífica, donde hablaba de quién era el abogado. El abogado, decía Alfonso X, que era el vocero, porque con la voz transportaba el derecho. Con la voz transportaba el derecho. Por tanto, la oralidad va inmersa, incluida dentro del procedimiento, pero no es cierto que sea un procedimiento puro oral en ninguno de los conceptos, y me consta por la investigación que he hecho que tampoco en sus países aquí presentes, ¿no? Por tanto, es un procedimiento mixto que en España ha dado la vuelta, por decirlo de alguna manera, porque si bien antes la jurisdicción civil era predominantemente escrita en la primera instancia y absolutamente oral en la segunda instancia, en el recurso de apelación, yo recuerdo mis primeros inicios como abogado en la jurisdicción civil, donde había un juez en la audiencia provincial que le teníamos tanto miedo que teníamos que aprendernos nuestra estructura de apelación prácticamente de memoria, porque era imposible, no dejaba que acudiera ni siquiera con un impreso, ¿no? Y bueno, eso dio lugar a que hubiera una gran cultura de oralidad en la segunda instancia. Bueno, ahora es todo lo contrario. En derecho civil ahora, en la primera instancia, es un procedimiento mixto donde impera la oralidad en la audiencia previa, y sin embargo, en la segunda instancia, la apelación es escrita. Los jueces ven en la grabación lo que ha ocurrido, es decir, no pasa como también se dijo en este congreso, que el secretario tomaba nota. Me parece que fueron los compañeros doctores de Brasil, donde hablaban de toma nota de esta situación. No hace falta. En España, las leyes rituales obligan al secretario a vigilar la grabación, a estar presente en la grabación, para evitar pues, que haya una adulteración del procedimiento. Y, por contra, en la ley laboral, el principio que rige en la primera instancia es el de oralidad, mediación, celeridad, contradicción, etc. Oralidad, pero en la segunda instancia, mal llamada segunda instancia, porque no es una segunda instancia como tal, porque cuando se produce una sentencia en la primera instancia, en el juzgado de lo social, lo que se produce es un recurso de suplicación a los tribunales superiores de justicia. Ese recurso de suplicación es un recurso escrito, un recurso extraordinario, nada que ver con la apelación civil, en la cual el abogado trata de hacer valer su derecho demostrando el error judicial o la interpretación de la prueba, etc. No, el recurso de suplicación en vía laboral, al ser extraordinario, está tasado y es muy difícil tanto de confeccionar como de prosperar, porque se trata de cambiar los hechos probados por otros hechos que no han sido valorados correctamente por el juez. Por tanto, hay que señalarlos de una manera muy especial, con decirles que en mi despacho, yo soy el director de 2 despachos, uno en Madrid y otro en León. En León, de aproximadamente 18 abogados, hay uno exclusivo para hacer recursos de suplicación y para impugnar los recursos de suplicación, por la complejidad del procedimiento. Bien, pues esa es la situación más compleja que, a mi modo de ver, se me ocurre plantearles de una manera acelerada en esta conferencia lotada que estoy dando, porque al verme privado del tiempo anterior no me queda más remedio que adaptarlo a la situación. Que es que en el procedimiento civil, que por sistema siempre fue un procedimiento escrito en la primera instancia, aparece ahora la oralidad cambiando la situación. En la segunda instancia civil aparece la escritura, solo en casos muy excepcionales, cuando es necesaria una prueba, y en el procedimiento laboral, lógicamente, siempre ha sido y ha predominado el procedimiento oral, y en la segunda mal llamada instancia es cuando se produce ya la escritura. También en la tercera posición, que es ante el Tribunal Supremo, que son los recursos de casación y de casación para unificación de doctrina, también todo es escrito, no se produce ninguna cuestión oral, ningún juicio oral. Pues bien, todo esto hay que manejarlo en las 4 jurisdicciones españolas: la civil, la laboral, la penal
y la contencioso administrativo, en las cuatro ya podemos decir que predomina en la primera instancia de las cuatro el principio de oralidad. A diferencia de las anteriores leyes rituales que no lo contemplaban, lo cierto es que al introducir nuevos sistemas pues ha dado lugar a que haya una mayor aceleración. Hablaban ustedes del tiempo, del índice de respuesta, ¿no?, de los procedimientos. Yo, mientras estaba oyendo al exgobernador, que por cierto hizo una conferencia magnífica, me tomé la posición de buscar una serie de información. Miren, en el primer trimestre del año 14, en España, en la jurisdicción social, entraron ni más ni menos que 360.412 asuntos en la jurisdicción social en el primer trimestre, y se resolvieron prácticamente los mismos que entraron. Quiere decir que ha dado lugar esta situación a un trabajo controlado, ordenado y organizado que, sin lugar a dudas, forma parte de los nuevos cambios que se han introducido en el procedimiento, cambios introducidos por la ley reguladora del año 2000. ¿Cuáles son los cambios que dan lugar a que haya una mayor agilización? Bueno, sin lugar a dudas, hay uno que es fundamental, que es el inicio del procedimiento. El inicio del procedimiento, anteriormente, con la ley anterior, la ley de procedimiento laboral anterior, se producía mediante una conciliación judicial ante el juez. Aquí se ha hablado por los compañeros brasileiros de cómo efectivamente los jueces llevaban a cabo una mediación, una conciliación que daba lugar a muchísimas resoluciones de conflictos antes de la sentencia. En España eso era un problema serio, importante, porque se estudió de una manera muy exhaustiva y se llegó a la conclusión de que en muchas ocasiones el juez, quizá con esa intención de evitar el procedimiento, producía una, no quiero decir coacción, pero sí quiero decir una impresión de que las partes no eran libres a la hora de poder decidir si continuaban o no continuaban. Eso dio lugar a una reflexión importante en la ley reguladora de la jurisdicción social, porque además se producía la situación de que grandes tratadistas a la escuela a la que yo pertenezco, del doctor Manuel Alonso Lea, como son Germán Barreiro, Juan José Fernández, compañeros en la Facultad de Derecho de León, hablaban de que todo esto podía dar lugar a una contaminación del juez. Y yo creo que es cierto. El juez no puede, no debe de intentar una mediación, una conciliación previa y al mismo tiempo dictar sentencia. O hace la conciliación o no la hace. Y lo que se hizo en España fue extraer esa conciliación del juez y dársela al secretario judicial. De tal manera que los juicios principian ahora por una comparecencia de las partes ante el secretario judicial. Debo decirles que no ha salido tan bien como nosotros pensábamos, porque anteriormente era el juez que en un solo acto intentaba la conciliación y celebraba el juicio. Ahora, en efecto, aparece el secretario y en muchas ocasiones pues, se convierte en lo que anteriormente hacía el juez. Y eso, en lugar de solucionarlo. Pero bueno, en términos generales, yo creo que ha habido, desde luego, una gran satisfacción general por parte de todos los operadores jurídicos y está muy concentrado esa oralidad, de esa conciliación y de ese sistema de mediación, dando lugar a una reducción de los procedimientos porque el juez entra directamente a dictar la sentencia, a celebrar el juicio y a dictar la sentencia. De tal manera que hemos dejado el derecho para los jueces. Es decir, el juez debe de dictar sentencia, debe de celebrar el juicio, dictar sentencia y yo entiendo que esa conciliación, que en muchas ocasiones se echa de menos, la actuación de algunos de ellos debe de estar como está en estos momentos, que efectivamente está perfectamente definida en los secretarios. Esa es la primera modificación que hizo la ley reguladora de la jurisdicción social. Por tanto, comparecencia ante el secretario judicial, si hay acuerdo entre el propio secretario se firma por las partes y ya tiene el carácter que tiene que tener, y si no hay, se pasa acto seguido ante el juzgado. Fíjense hasta qué punto hemos dejado y se ha querido no contaminar la figura del juez, que se celebra en dos lugares diferentes, en la secretaría y en el juzgado, con la finalidad de que el juez no oiga
lo que las partes están diciendo. Se inicia con un escrito, el escrito de la demanda que llega al juez. Bien, ¿cómo ha de ser ese escrito? Las formalidades las establece la propia ley. Debe de iniciarse con el nombre, apellidos, domicilio, etcétera, 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 alegar en los hechos cuál es la petición que hace, no es necesaria la fundamentación jurídica para nada, y sí, un suplico y un domicilio en el lugar donde tiene la sede el órgano judicial. Pero, claro, esto tiene su sentido, porque al igual que ocurre en Argentina, discúlpenme porque no he ubicado muy bien, me he dado cuenta que había procedimientos en San Luis, en Córdoba, en fin, que casi todos confluyen en lo mismo, pero cada uno tiene su característica. Bueno, en España hay jurisdicción única en todos los juzgados de nuestro país. Pues bien, no se necesita porque, al igual que aquí, tampoco es necesario la figura del abogado o del graduado social. No es necesario, porque se entiende que el derecho del trabajo es un derecho intuitivo, un derecho protector del trabajador, y por lo tanto no se entiende, no se debe de obligar a que acuda un abogado o graduado social. Faltaría más. Yo entiendo que efectivamente podrá elegir y hacer lo que considere. Lo cierto es que en España, de los aproximadamente 700.000, 800.000 procedimientos, no creo que vayan más de 30.000 o 40.000 ellos solos. Las partes casi siempre van con un abogado, porque además, caso de que efectivamente la parte lo pida en ese mismo acto, pues suspende el procedimiento y le nombra de oficio un abogado para que le defienda. Yo efectivamente también llevo 25, 26 años ejerciendo la profesión y he visto cada caso de juzgado, pero de guardia en este caso, la comparecencia de personas que sin conocimiento alguno del derecho pretenden llevar a cabo cuestiones que desde luego no deberían de permitirse. Pero es así. Cierto es que tanto abogados como graduados sociales también pretendemos que eso no ocurra. Lo que pretendemos es darle mayor asistencia jurídica gratuita a las partes, pero que vayan siempre con un profesional del derecho que les defiende y que les asista. Pues bien, una vez que se produce la demanda, ya la contestación en el acto del juicio es oral. La contestación, a diferencia del procedimiento civil, es una contestación oral mediante la cual el representante de la parte expone la forma y el derecho necesario para poder combatir esa posición de ataque que ha hecho el demandante ante el juez. Además, es oral también la proposición de la prueba, que a su libre albedrío, cada una de las partes expone, y el juez lo que hace es que la selecciona, la admite o no la admite. Contra dicha decisión cabe el recurso de reposición, como ocurre en todos los procedimientos, y también es oral las conclusiones. Claro, yo me imagino procedimientos laborales que yo he tenido la fortuna de llevar a cabo importantes, en el que si eso fuera por escrito sería una locura, es imposible. Procedimientos que se han resuelto. Yo recuerdo uno de los procedimientos de un grupo muy importante que tuvo mucho éxito también en América, Café Quijano, que querían romper una relación contractual netamente mercantil, pero que utilizando una figura como un régimen especial de los artistas, nos fuimos a la vía laboral y en 15 días tuvimos sentencia. En 15 días. Eso por escrito habría sido prácticamente imposible. Pues bien, eso da lugar, lógicamente, a que la oralidad nos lleva a donde tiene que llevar, que es pues, a una celeridad, a una inmediación y a una posibilidad de que los procedimientos agilizan a la justicia y la justicia se convierte en lo que realmente es, ¿no? Que es algo de todos para que todos podamos utilizarlas. No sé si contribuir o no al origen y al fundamento de este congreso, pero lo que sí puedo decirles es que los procedimientos por escrito que en España subsisten a esta situación son procedimientos que siempre llevan una mezcla de oralidad. Y la tendencia general del proceso que es un proceso importante a la hora de dar justicia al justiciable, ha de introducir la oralidad, porque es la forma de comunicación. La comunicación ha de ser siempre mediante no los signos, sino la palabra. La palabra es la que va a vehiculizar los derechos ante el juez, que en definitiva va a dictar la sentencia, va a hacer la justicia, y por tanto yo creo que, o al menos en nuestro país, la mayor parte de los procedimientos tienen que ver con la oralidad, de alguna u otra manera, en una primera instancia o en una segunda instancia, pero siempre es así. Como cuestiones más relevantes en cuanto a los medios de solución de conflictos,
hemos hablado de la mediación y se ha hablado con mucho énfasis en este congreso. Bien, debo decirles que en España la mediación se está empezando a poner en marcha. No hace mucho tiempo que se está empezando. De hecho, hay una ley reciente del año 2012, creo que es, si no me confundo, del año 2012, en la cual se está introduciendo la mediación para los asuntos civiles y mercantiles. La mediación laboral la contempla la propia ley reguladora, pero la contempla no de una manera específica, sino que permite que sea regulada, hasta el punto de que en estos momentos hay una laguna legal por completo en cuanto a la mediación laboral, que se está poniendo en marcha por parte de las secretarías de los tribunales superiores de justicia, pero con poca fuerza, con poco asiento. No así la mediación civil y familiar y mercantil. Es verdad que España ha sido un boom en cuanto a la posibilidad de que la mayoría de los abogados han hecho el curso de mediación, y como en otros países pues aparece la mediación como tal. Bien, mi opinión, bueno, como todo en la vida, no soy gallego, es decir, no soy gallego de Galicia, los gallegos de Galicia tienen fama de no pronunciarse. Dice que cuando ves a un gallego en una escalera y le preguntas dónde vas, no sabes si sube o si baja. A mí no me gusta ser así, me gusta dirigirme más a la realidad, y por eso dudo al expresarme, pero yo creo que la justicia ha de estar en manos de los jueces. La mediación es importante porque habrá mucha gente con muy buena voluntad de hacer llegar a las partes a un acuerdo, pero yo creo que cuando hay un conflicto, quien tiene que poner remedios no es el mediador. Perdónenme porque seguramente muchos no compartirán esto. Y para que eso ocurra, lo que hay que hacer, los gobiernos lo que tienen que hacer es un esfuerzo en dotar de más jueces, de más órganos judiciales a los países. Una vergüenza que efectivamente un servicio público como la justicia, tan importante en todos los países del mundo, no tenga la dotación económica necesaria y se esté derrochando dinero en otras cosas que no merece la pena. La sanidad, la educación y la justicia me parece que son cuestiones innegociables. Y en España, sinceramente, no nos podemos quejar. Tenemos hoy en día una planta aproximadamente de 3.900 órganos, creo que son, cubiertos con unos jueces magníficos, con una formación exquisita. Hay dos formas de acceder a la judicatura: una es por la oposición libre, una oposición fortísima, muy compleja, y otra es por el cuatro turno, a través de, creo que son 10 años de ejercicio profesional. Bien, lo importante es saber lo que uno va a ser en la vida. Si quiere ser juez, si quiere ser abogado, si quiere ser graduado social, si quiere ser portero del Boca, ¿no? Lo que sea, pero que sea. Porque yo creo que el juez, el abogado y el graduado social son necesarios. Es en una cafetería, el camarero y el cliente son imprescindibles. No sé quién será el camarero ni quién será el cliente, pero lo cierto es que son imprescindibles. Eso hay que definirlo muy bien. La mediación es un híbrido, es un querer y no poder, es darle un servicio a la ciudadanía. Quien tiene que dictar sentencia, quien tiene que hacer cumplir el derecho es el juez. Y el abogado y el graduado social tiene que vehiculizarlo, hacérselo llevar, hacérselo fácil. No hacer esas demandas que decía el compañero de 100 y pico folios, que eso, desde luego, es una vergüenza, más una demanda y es un atentado a cualquier inteligencia. Pero, lo mismo que digo eso, tampoco admito de plano lo que también se dijo aquí, de que muchos abogados retrasaban los procedimientos. No, señores, no. Habrá abogados que retrasen el procedimiento y habrá abogados que aceleren el procedimiento. Habrá jueces que aceleren el procedimiento y habrá jueces que retrasen el procedimiento. Todos tenemos para repartir. Por tanto, no es un término general. Cada cosa en su sitio. Lo cierto es que los sistemas de mediación en España en estos momentos, como es el de mediación, se está desarrollando, no sé la solución. Sí funciona muy bien el sistema de arbitraje, el laudo arbitral. Funciona perfectamente. Los colegios de abogados, especialmente los colegios de abogados, tienen su corte de arbitraje. Hay procedimientos civiles increíble de complejos, sobre todo de marcas, de competencia desleal, de interpretaciones de contrato. Hace muy poco, como ustedes saben, el gobierno español había montado toda una legislación para la tarifación eléctrica, para la potenciación de la red eléctrica fotovoltaica y aerogeneradores eólica, que cambió
por completo la legislación, dando lugar a una quiebra de muchísima gente que invirtió en esa posibilidad de negocio. Bueno, pues efectivamente todos los grandes grupos, las grandes fortunas que detrás de esos grupos aerogeneradores o eólicos habían hecho una cláusula de remisión a un arbitraje privado internacional, evitando el procedimiento, ¿no? El procedimiento en una jurisdicción contenciosa administrativa en que hay que impugnar la ley que lo regula, que va a conocer la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que puede llevar mucho tiempo. En cambio, un arbitraje en 3 meses se soluciona. Eso es agilidad, eso es justicia, el arbitraje. En España, el arbitraje laboral, porque son derechos que se consideran que no pueden disponerse por las partes, está prohibido, incomprensiblemente. Yo llevo ya meses detrás del ministro Alberto Ruiz Gallardón que, por favor, incorpore medidas de arbitraje laboral, como es una reclamación de categoría, como es una reclamación de vacaciones, como es una... En fin, reclamaciones que no tengan el calado de un despido o de una extinción del contrato, porque eso va a agilizar muchísimo la jurisdicción social, que repito, la jurisdicción social en España, puedo decir, como bien decía el compañero, es una de las más ágiles que existen. Y desde luego, de las 4 que existen en nuestro país, la más importante. Bueno, no quiero cansarles más. Llevamos media hora. Sé que anteriormente el exgobernador hizo una apropiación legítima del tiempo que me correspondía, que yo se lo cedo gustosamente. No quiero cansarles. Solo quiero decirles algo muy importante, porque veo que efectivamente ya no hay mucha gente en la sala, pero quizá para el comentario de mañana, que yo no estaré con ustedes, pero sí me gustaría dejarlo para el final, en orden a esa pugna que hay entre jueces y abogados. Decía Lord Chesterfield en cartas a su hijo que el juez debía de ser un hombre no porque en aquella época no había jueces, un hombre o una mujer honrado. Tenía que ser noble y humilde, sobre todo humilde, y además bueno e imparcial. Si sabía derecho, mejor. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a leer las preguntas. Bien, la primera pregunta dice: si se prepara en las universidades de España a los abogados en el litigio oral. No, rotundamente. Eso es algo que yo vengo achacando. Yo fui profesor de Derecho del Trabajo muchos años en la Universidad de León y, claro, me preocupaba mucho esa situación. Yo recuerdo con mucho cariño como en los últimos años me llevaba a los muchachos a los juzgados, les ponía la toga y les hacía un juicio oral para que por lo menos tuvieran la capacidad. Fíjense que tiene que ver el derecho sindical con el procesal, pero bueno, veía que no se prepara. La Universidad Española adolece de eso. De hecho, yo creo que ni en la actualidad se está llevando a cabo esa práctica. Solo aquellos profesores, muchos hay, con responsabilidad, pues a sus alumnos les llevan a ver juicios, pues contando con la colaboración y la complicidad del juez, que le permite ver allí y explicar las fases del proceso, ¿no? Pero no, realmente no. La siguiente pregunta dice: ¿cómo se desarrolla el proceso de ejecución de la sentencia luego de la oralidad? La ejecución de la sentencia, una vez que la sentencia es ejecutable por las partes, no entiendo muy bien la pregunta, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, la ejecución sigue su curso en la medida de que ambas partes, si hay una ejecución en la que se traba algo, en que efectivamente se produce una traba de algo que no corresponde, pues el juez lo que hace es que convoca a una vista oral también, las partes exponen lo que a su derecho convenga,
hablamos de una ejecución dineraria o una ejecución patrimonial, pero si fuera una ejecución por una readmisión irregular, las partes comparecen a una vistilla que llamamos nosotros y el juez toma la decisión también como si fuera un juicio. En la pregunta anterior que se me pasó, dice, ¿cómo se desarrolla el procedimiento en caso de que el demandado no comparezca? En el procedimiento laboral, bueno, eso tiene una pregunta interesante. Por las 4 jurisdicciones que existen, en el procedimiento civil, si el demandado no comparece, pues lógicamente va a prosperar el procedimiento, porque al estar declarado en rebeldía no va a tener la posibilidad de comparecer, de defenderse. Sí debo decirles que incluso puede que no conteste a la demanda, pero puede comparecer en la audiencia previa. Y eso da lugar a una situación compleja, porque claro, no tiene prueba de ningún tipo, pero podría dar esa situación. En el procedimiento laboral, pues aunque no comparezca, la parte actora debe desarrollar el procedimiento, porque de no desarrollar el procedimiento, pues pudiera ser que el juez considere que no hay prueba suficiente para dictar la sentencia, ¿no? En el procedimiento penal está la rebeldía y en el contencioso administrativo, ¿no? Es decir, el penal, aunque el reo no esté, si se le juzga, se le condena y queda condenado en rebeldía también. Y el contencioso administrativo tiene el mismo efecto que el contencioso. Por tanto, conviene la comparecencia por las consecuencias que puede tener. Pero en el laboral, yo recuerdo con mucha gracia en mi despacho a los jóvenes abogados cuando no, es que no compareció la otra parte y tal. Bueno, no os fiéis de ello porque se han perdido muchos procedimientos en la comparecencia del demandado. Bueno, la última pregunta que tengo acá es: ¿cómo es la estructura jurisdiccional en España que lleva a cabo el procedimiento laboral? La planta judicial. La planta judicial en España, como ustedes saben, España tiene 17 comunidades autónomas. Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, etc. En cada comunidad autónoma existe un Tribunal Superior de Justicia. Todos los Tribunales Superiores de Justicia, que es el órgano supremo de cada comunidad autónoma, van a confluir en el órgano supremo, que es el Tribunal Supremo, por las distintas salas jurisdiccionales. Pero debajo de los Tribunales Superiores de Justicia están los juzgados de lo social, es decir, juzgados de lo social y Tribunales Superiores de Justicia. En cada Tribunal Superior de Justicia, al igual que en el Tribunal Supremo, hay una sala primera de lo civil, la sala segunda de lo penal, sala tercera de lo contencioso administrativo, sala cuarta de lo social y sala quinta de lo militar. En los Tribunales Superiores de Justicia están las salas de lo civil, de lo penal, de lo social y de lo contencioso administrativo. Por tanto, es un principio jerarquizado. Aparece una mal llamada, insisto, primera instancia de lo social, que son los juzgados de lo social, atendidos por magistrados de lo social. Una mal llamada segunda instancia, que son los Tribunales Superiores de Justicia, en la sala de lo social. Y una mal llamada tercera instancia, que es la sala cuarta del Tribunal Supremo. Y esto es una pregunta propia. Si me surgió la duda a mí, no puedo usar el Twitter acá. ¿Considera, doctor, que si los países arbitraran los medios y colocaran a disposición de la gente los medios necesarios en la justicia y en el arbitraje, la mediación caería en desuso? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que el arbitraje o la mediación son medidas alternativas de solución de conflictos. Las naciones, en los países, el mundo en general, la globalización del problema establece como medida para solucionar el conflicto pues el poder judicial, la justicia en definitiva. Cuando la justicia no es lo rápida que debe de ser, la justicia se convierte en injusticia. Y el sistema, conocedor de esa injusticia, articula o arbitra medios alternativos a la justicia, como son la mediación, el arbitraje, en fin. Si efectivamente la justicia fuera rápida, fuera eficaz en cuanto a la rapidez, no me meto en otra cuestión, lógicamente esos medios sobrarían, no tendría nada que existir. Bueno, hemos finalizado con la ponencia del doctor San Martín. Ha sido un placer compartirlo con ustedes y muchísimas gracias por todo. Le damos un aplauso al doctor Francisco Javier San Martín Rodríguez en representación de España.
Le vamos a pedir por favor a los panelistas que se mantengan en el escenario. Vamos a proceder a la entrega de presentes. Invito a la señora Ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctora Liliana Novillo, quien hará entrega de certificado y presentes al doctor Francisco Javier San Martín Rodríguez. El doctor está recibiendo un certificado que acredita su participación en el Congreso, un reloj que ha sido diseñado especialmente para este Congreso, confeccionado por una empresa perteneciente al programa Jóvenes Empresa, que lleva adelante el gobierno de la provincia de San Luis, presente en el Ministerio de Turismo del gobierno de San Luis, y un DVD con la filmación de su disertación. Invito al doctor Horacio Zavala Rodríguez Hijo, quien es juez de la Cámara Civil de la Primera Circunscripción Judicial, quien hará entrega de certificado y presentes al doctor Fernando Luque Mariño, quien ha sido el moderador de este panel. El doctor Fernando Luque Mariño también recibe un certificado, un reloj diseñado por Jóvenes Empresas, presentes del Ministerio de Turismo y un presente del Club Judicial de Villa Mercedes.